Bon vespre i benvingudes a la xerrada Salut Mental en Infants i Joves. Volem donar les gràcies a totes les persones que esteu connectades des d'arreu de Catalunya, des de totes les escoles i entitats d'Escola Pia, així com amics i coneguts de fora de la institució. Una salutació i una abraçada molt forta per a totes i a tots. Bé, ara canviem al castellà per presentar la nostra ponent. Es un placer y un privilegio contar con nuestra ponente de hoy, Isabel Rojas Estapé, psicóloga y psicoterapeuta del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, así como divulgadora en diferentes medios de comunicación. El objetivo de la ponencia es entender cuál es la situación actual de la salud mental entre nuestros niños, niñas y jóvenes, así como tener herramientas y estrategias para tener cura de ella. Antes de dar voz a nuestra invitada, permitidme antes una cuestión técnica. A través del chat os invitamos a escribir aquellas preguntas o inquietudes para poder profundizar sobre las ideas expuestas. Al acabar las ordenaremos y se las trasladaremos al final de la charla a Isabel. Es importante que todos los comentarios los hagáis en el chat genérico, no al chat directo de la ponente, para que podamos leerlos. Antes de empezar, dar gracias a todo el equipo que hay detrás para hacer esto posible y a las AFAS y equipos de todas las escuelas y entidades de la institución. Bien, ya no os hacemos esperar más. Isabel, encantados de tenerte con nosotros. Cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a Escolas Pías, a todos los que estáis ahí detrás y que hacéis posible que, bueno, pues este rato que vamos a pasar juntos, pues sea posible, nunca mejor dicho. He creado una pequeña presentación porque yo sé que todos tenéis muy capacitados vuestra corteza prefrontal, pero para que no nos desviemos y que de una u otra forma sí que podáis seguir la charla. Y es que en este rato vamos a hablar de salud mental, sobre todo en nuestros pequeños, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para saber un poco cómo podemos aprender a gestionarlos. Porque, y no lo podemos olvidar, el cerebro es nuestro gran desconocido. Decía Ramón y Cajal, todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Y es que esta frase durante mucho tiempo se ha considerado que no era factible, que no era posible. De hecho, insisto, durante mucho tiempo se pensaba que una vez perdíamos una serie de neuronas, nunca más las volvíamos a recuperar. Y eso no es cierto. Lo que sí que tenemos que saber es que a día de hoy se saben muchas cosas del cerebro, aunque hay muchas aún por descubrir. Las que sí que sabemos, vamos a revisarlas un poco para que todos vosotros tengáis ciertos conocimientos que os puedan ir ayudando a la hora luego de comprenderos incluso a vosotros mismos, pero también, insisto, a vuestros hijos, a vuestros alumnos, a los más pequeños de nuestro alrededor. Lo primero de todo es que tenemos que saber que nosotros, el ser humano, cuando nacemos con el cerebro raso, como si fuese una tabla rasa. Y no es a medida que vamos evolucionando que nuestro cerebro va madurando. Y de hecho nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante. De tal forma que nosotros, los seres humanos, los bebés, cuando nacen, lo que tienen creado es lo que se llama el sistema reptiliano, que es el sistema de la supervivencia. Es decir, aquellas acciones, reacciones casi instintivas que tenemos los seres humanos. Comer, dormir, hacer nuestras necesidades o incluso si toco algo, pues quito el dedo, es una reacción instintiva. Pues todo eso se crea en mi sistema reptiliano, que es, insisto, lo que tenemos aquí atrás. Y no es, insisto, a partir de que vamos evolucionando, que nuestro cerebro va madurando. ¿Cómo es esa maduración? Os lo voy a ir explicando un poquito a poco. Los niños, cuando nacemos, tienen parte del cerebro está en su pleno apogeo, es decir, está con unas capacidades infinitas, pero no se pueden desarrollar todas al mismo tiempo. Y por tanto hay que saber estimularlas y desarrollarlas en su correcto momento. ¿Que no existe lo perfecto? No, no existe el momento perfecto idóneo, no. Pero sí hay momentos cerebrales o hay momentos en el ser humano que son claves. Y esto sí que os lo quiero transmitir. Normalmente se considera que hay un punto de inflexión a partir de los 12 años. Entre los 0 y los 12 años se genera todo lo que tenga que ver con sistema reptiliano, es decir, sistema de supervivencia, sistema límbico, todo lo que tenga que ver con las emociones, y a partir de los 12 años es cuando se activa mi corteza prefrontal, es decir, esto que tenemos como detrás del cerebro. Esta corteza prefrontal es la zona que nos hace controlar los impulsos, razonar, tener un pensamiento concatenado, un pensamiento lógico, y es el que nos hace tener memoria a corto plazo, sobre todo. ¿Qué ocurre? Que esta parte del cerebro hasta los 12 años es muy inmadura. Por eso tenemos que cuidar muy mucho
todo lo que, bueno, pues de una u otra forma nuestros pequeños, nuestros hijos, nuestros alumnos adquieren hasta esos 12 años. Porque a partir de los 12 años hay un punto de inflexión, la famosa adolescencia. Y ese punto de inflexión hace que nuestro cerebro cambie radicalmente. Aquí os lo pongo. Sistema reptiliano, todo lo que es más instintivo, nuestro cerebro límbico, todo lo que tenga que ver con lo que yo siento, con mis emociones, y la corteza cerebral, el neocórtex, cómo pienso. Yo siempre digo que para que entendamos nuestro cerebro hay que verlo como si fuese una mano y cerramos nuestro dedo. Lo más intrínseco, en este caso sería nuestro dedo gordo, sería la zona más del cerebro límbico, y luego el neocórtex sería cerrar nuestros dedos a ese dedo gordo, digamos. Entonces, cuando nosotros somos pequeños tenemos sistema límbico y sistema reptiliano, a modo de truco. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro se va desarrollando de atrás hacia adelante, de abajo arriba y, sobre todo, en ambos hemisferios ambos hemisferios al mismo tiempo. Lo perfecto, cuando nosotros tenemos que actuar o tenemos que hacer o desarrollar una acción, es que nuestro cerebro actúe con la corteza prefrontal bien activada, nuestra parte más delantera y superior. Sin embargo, cuando nosotros estamos enfadados, cuando nuestros niños están rabiosos, es puro reptiliano, es decir, abajo y para atrás, para que nos entendamos. Por eso tenemos que, de una u otra forma, ir aprendiendo en qué momento, o ir sabiendo en qué momento está ese pequeño o ese joven cerebralmente, porque entonces vamos a entender muchas de sus actuaciones. Entre los 0 y los 2 años es puro sistema reptiliano con un poquito de límbico. El límbico se empieza a desarrollar y tiene su pleno apogeo a partir de los 6, 7, 8 años. Y a partir de los 8 años es cuando empieza a activarse toda la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal tiene su punto álgido a partir de los 12, 13, 14 años. Y aquí os lo pongo. Todo el cerebro superior es el de la empatía, el de conectar con las otras personas, el de poder ponerme en el lugar de otro. Y sin embargo, la parte más inferior es el primitivo, es decir, todas esas pulsiones, esas necesidades, pues esa supervivencia que nos sale. Hemisferio izquierdo, todo lo que tenga que ver con pues, la lógica, lo matemático, lo lineal, todo lo que es como las rutinas. Yo siempre digo que hay gente de hemisferio izquierdo y de hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo suelen ser pues, más los ingenieros, los arquitectos, y el derecho los creativos. La gente de marketing, todos los que se encargan de la moda, los músicos, los diseñadores. Entonces, lo perfecto sería interrelacionar, unir la utilización de ambos hemisferios. Y en nuestros pequeños nos tenemos que dar cuenta que ellos, hasta, insisto, los 11, 12, 13 años, son mucho más de hemisferio derecho que de hemisferio izquierdo. Y los mayores, lo que vamos intentando a lo largo de la vida es que se vayan como yendo al hemisferio izquierdo, es decir, con mucho más orden, mucho más rigidez. Cuidado, tiene que ser una mixtura de ambas. Es decir, hay que conseguir que ambos hemisferios trabajen y se potencien de la misma forma. Porque si no, nos encontramos en la adolescencia, en esos 12, 13 años, en donde se produce un boom explosivo hormonal y por ende cerebral. Y aquí sí que es importantísimo que sepáis cuáles son las cosas que ocurren. Lo primero de todo, se produce lo que se llama la poda neuronal. Es decir, hay una poda de las conexiones sinápticas, de las conexiones neuronales, y eso lleva a que pues, toda la forma de percibir el alrededor cambia. Y a esto, al resurgir hormonal, se produce la activación de la amígdala. La amígdala es el centro rector cerebral de la emoción. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas dos cosas es lo que desbarajusta todo, lo que hace que el adolescente sea un verdadero aborrecente. ¿En qué sentido? Sobre todo en tres. Y yo siempre hago mucho hincapié en que hay que detectarlos y de una u otra forma hay que entender estas tres cosas para entender al joven. La primera de todas es que como hay este despertar de la amígdala, el joven pierde la capacidad de percibir el riesgo y entonces no tiene miedo y entonces experimenta. Empiezo a beber alcohol, empiezo a fumar, empiezo a estar en la legalidad, a estar en ese límite entre lo prohibido, entre lo legal, entre lo que se puede. Entonces, insisto, esta pérdida de los límites, del miedo, del riesgo. Lo segundo es que se produce lo que se llama la búsqueda del yo, el autoconcepto. Y aquí os lo pongo, es decir, ese niño se desvincula del padre, se desvincula de la madre y empieza a buscar su propio yo. Y en ese propio yo, pues en muchas ocasiones, yo siempre digo que tiende a ir a lo más extremo o a lo más contrario de lo que ha vivido.
porque lo que ha vivido lo percibe como algo normal y eso no le gusta y necesita alejarse. Y entonces, bueno, pues es cuando empieza a necesitar hacer parte de un grupo, buscarse otros amigos, cambiar de ambientes, insisto, encontrarse como en otro ámbito social. Y este autoconcepto también, aquí os lo pongo pérdida de riesgo, va también íntimamente unido a la creatividad. Insisto, como tenemos esa poda neuronal, hay un momento dado en donde el niño tiene muchas conexiones, necesita como ir creando más conexiones y ahí es cuando sale todo el punto de la creatividad. Entonces, bailar, escribir, pintar, desarrollar algún instrumento musical, es decir, es un momento en donde es muy bueno que nosotros detectemos en qué son buenos nuestros hijos, nuestros alumnos, porque solo así ese niño le podremos reforzar y ese niño podrá potenciar eso sin sentirse pues, que lo que hace no sirve de nada, o no vale, o no gusta, sino que le podemos reforzar en positivo. Entonces, insisto, la adolescencia, un momento de muchísima vulnerabilidad psicológica. Salieron los estudios hace como 2 años en donde, bueno, hace 10 años se sabía que entre los 13, 14, 15 años hasta los 25, la primera causa de muerte en España eran los suicidios. Pues bien, hace 2 años esa edad ha subido hasta los 30 años. Por eso tenemos que saber que desde los 14, desde los pues eso, 11, 12, 13, 14 años, es donde se produce esa vulnerabilidad psicológica, sobre todo que afecta a nivel de lo que se llaman los trastornos de la personalidad. Es decir, esas cosas que van apareciendo en la personalidad que hace que ese joven o ese adolescente o preadolescente sufra, vaya sufriendo y vaya adquiriendo una serie de comportamientos. ¿Cuáles son sobre todo los tres tipos de personalidad que más se dan? Lo primero es las personalidades por evitación. La personalidad por evitación es aquella persona que evita y aplaza el contacto con la gente. Entonces, es ese niño, ese joven que, porque ha pegado el cambio o está pegando el cambio y no se encuentra cómodo en su cuerpo, decide que bueno, prefiero no salir, prefiero no relacionarme, que no me vean. El cambio físico en las mujeres pues, afecta muchísimo a la autoestima, en los hombres también, pero es verdad que en las mujeres, por la regla, la menstruación, provoca bueno, pues, grandes cambios hormonales o más marcados que afecta más incluso la psicología y por eso nos hace pues más evitativas. El segundo tipo de personalidad que se desarrolla mucho es la personalidad obsesiva. Es decir, esa tendencia a darle 1000 vueltas a todo, a que la cabeza no para en ningún momento. Y esto está súper relacionado con la personalidad perfeccionista. Entonces, nos encontramos con adolescentes que lo quieren todo perfecto y en su sitio y de esta forma y con una necesidad de control muy grande que siempre aparece como bajo un paraguas de, oye, qué responsable es, pero que sostenido en el tiempo, en muchas ocasiones, son como los causantes de muchos trastornos de la alimentación. Y ahí yo siempre lo digo, normalmente el trastorno de la alimentación, una bulimia, una anorexia, un problema de atracones, lo que subyace en muchísimas ocasiones es una personalidad obsesiva perfeccionista. Y por último, el tercer punto es lo que se llama el trastorno límite de la personalidad, es decir, una personalidad que vive siempre al límite de la legalidad, de lo correcto, de lo bueno. Entonces, bueno, pues son personas que en esa pérdida del límite o del riesgo del que hablábamos, propio del adolescente, va un poquito más allá, un poquito too much. Y entonces no me bebo 2 copas, sino me bebo 7. Y me pongo a conducir a alta velocidad y de repente pues gasto mucho más dinero y tengo una actitud sexual pues demasiado promiscua, es decir, como que todo un poquito demasiado. Y esto es lo que se conoce a día de hoy, bueno, pues por las autolesiones, las personas que necesitan vivir la vida y sentir. Entonces, al final es como que necesitan todas esas sensaciones, esos picos dopaminérgicos de dopamina para hacerles sentir. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto, por regla general, termina o en ansiedad o en depresión. Son como las 2 formas que tenemos psicológicas de sacar ese malestar o esa personalidad que nos hace tantísimo daño. Y es que no debemos de olvidarlo. Estamos en un momento en donde los niños están o son más tímidos porque han tenido muchas más pantallas y esto en muchas ocasiones les lleva a ser un punto más impertinentes. ¿Y esto qué hace? Que tienen muchísimo menos autocontrol, porque la pantalla lo que hace es estimular mi corteza prefrontal y no olvidemos que esta corteza prefrontal es la que en parte controla mis impulsos. Si yo a un niño lo tengo sobreexpuesto a una pantalla,
lo que estamos haciendo es sobreactivar la corteza prefrontal. Entonces, en el momento que yo le quito la pantalla, a ese niño le cuesta muchísimo atender, concentrarse, estar en lo que tiene que estar. Y eso, bueno, pues hace que necesite gratificaciones instantáneas constantemente. Eso hace que el niño en muchísimas ocasiones tenga rabietas continuas, hace que le cueste mucho trabajar la voluntad. Aquí sí que me gustaría como hacer una pequeña mención a que, o sea, qué está pasando en niños. O sea, lo que se llaman los famosos millennials. Muchos de vosotros los hayáis oído, son niños que han nacido pues, después del 2000, pero que tienen una serie de características que tenemos que detectar. O sea, lo primero de todo es que son niños que recurren constantemente a Internet. Es decir, desde los 6, 7 años, si no sé algo, Internet me lo dice. Si no sé cómo hacerlo, Internet me lo soluciona. Entonces, ¿qué pasa? Que por regla general son niños que les cuesta mucho reconocer que hacen las cosas mal, porque al final, bueno, pues me meto en Internet y de una u otra forma, pues lo solvento y lo termino haciendo un poco a modo de chapuza, pero pues eso, les cuesta mucho el saber que lo han hecho mal y al mismo tiempo muchísimo la cultura del esfuerzo. Entonces, os voy soltando aquí pequeñas píldoras para que luego podamos ayudar, insisto, a nuestros hijos, a nuestros alumnos a la hora de poderles ayudar a controlar, en este caso, esos impulsos. Lo segundo es que los millennials no están acostumbrados al no. Es decir, son niños que han nacido cuando los padres pues, queríamos, es decir, son niños súper deseados, han sido súper queridos y han sido elegidos por los padres, pero esto hace que pues, muchas veces los padres, yo esto lo veo en consulta, sobreprotegen a los niños y entonces si a ese niño nunca se le dice que no, si a ese niño pues no se le frena sus apetencias o está siempre en recompensas instantáneas, no tiene por qué ser del todo malas, pero sí constante. Quiero agua, toma el vaso de agua, ahora quiero leer, pues voy a leer, oye, ahora quiero jugar, pues venga, vamos a jugar. Ese niño está, insisto, constantemente en esos picos de dopamina que le hace que le cuesta mucho que luego pues, les diga, oye, esto no, ahora no puedes jugar, oye, ahora no puedes leer. No tiene nada de malo leer, ojo, pero que sí que es verdad que de una u otra forma les cuesta muchísimo el aceptar estos nos. Y por último, por regla general, son niños que les cuesta mucho aceptar responsabilidades, es decir, evitan las responsabilidades porque como no hay esfuerzo, no hay esa cultura del esfuerzo, no hay esa cultura de, venga, voy a hacerlo, hay un momento dado en que, bueno, pues no hago las cosas. Además, yo digo que a día de hoy no cuesta conseguir las cosas. Entonces, como no cuestan conseguir las cosas y en muchas ocasiones incluso bueno, pues el valor material es menor, pues bueno, pues no cuido este juguete, bueno, pues no cuido mis libros, tampoco me responsabilizo de mi uniforme. Entonces, son pequeñas cosas que hacen que, claro, pues eso, estemos en un momento donde nuestros niños, a la misma que se les dice que no, pues se ponen a llorar o se enfadan o se bloquean. Entonces, cuidado. Yo tengo un primo psiquiatra que dice que de forma graciosa, pero estoy bastante de acuerdo, cuidado porque estamos generando niños polifóbicos, es decir, niños que tienen miedo a todo, porque como entre los 0 y los 12, 13 años se les soluciona todo, se les hace de todo, luego les cuesta muchísimo enfrentarse a las situaciones, que sean resilientes, que sean capaces de enfrentarse a las cosas pues, que les puede suceder en el día a día. Por eso, insisto, qué importante es que encontremos como ese punto intermedio, ese punto en donde, por un lado, ayudemos a nuestros hijos y potenciemos lo mejor, pero también sepamos frenar y sepamos hacerles resilientes. Con la situación actual que os he dicho, al mismo tiempo, quiero mencionar como 3 leyes de educación. Son leyes de educación en donde yo siempre digo que tenemos que tener muy claros los padres, los educadores, cuando estemos con los niños, es decir, en todos los ámbitos. El primero de todos, y es muy básico, pero hay que recordarlo, y es que no podemos pretender que nuestros hijos, nuestros alumnos, hagan algo que no ven hacer en nosotros. Porque la enseñanza no va tanto por lo que se dice, sino por lo que se hace. Y entonces, os pongo el ejemplo del libro. Bueno, hay el abanico de posibilidades es enorme. Es decir, tenemos que enseñarles que hay que respetar a los profesores. Y para que ellos respeten a los profesores, nosotros tenemos que respetar a los profesores. Y no debemos hablar de ellos. Si nosotros
que sean educados, nosotros tenemos que ser los primeros que seamos educados. Entonces, ahí que nos demos cuenta que nuestros hijos son reflejo de cómo somos nosotros. A mí el otro día, yo tengo 2 hijas y mi hija la mayor, que tiene 5 años, el otro día yo pues siempre que voy a un restaurante pues saludo, muy buenos días, muy buenas tardes, pero qué alegría, oye qué bonito tiene el restaurante, pero qué ambientazo, oye qué tranquilo está. Bueno, y entonces el otro día iba con esta hija mía, insisto que tiene 4 años y medio, 5, y entonces entramos en un sitio para comprar unas barras de pan y entonces empieza la señorita, qué bonita tiene usted la tienda. Y entonces me impresionó enormemente porque yo no le he enseñado, oye, mira Isabelita, tienes que saludar o sería bueno que pues fueses educada o fueses amable. Le salió instintivo, entonces pensé, el ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplos. Entonces, insisto, no hablar mal de los profesores, aprender a tener hobbies. No podemos decirle a nuestro hijo que coma bien si nosotros comemos mal. O no podemos decirle a nuestro hijo que no utilice el móvil si nosotros estamos constantemente con el móvil. Entonces, que seamos conscientes que nosotros somos los primeros educadores, pero por el ejemplo. La segunda ley, y esta es clave y yo cada vez la potencio más, es que no tenemos que pretender hijos perfectos, sino hijos felices. Y esta es una gran diferencia, porque nos encontramos en un mundo en donde queremos que nuestro hijo tenga apego seguro, que sea inteligente, que sea buen amigo, que tenga inteligencia social, que tenga la inteligencia práctica, que al mismo tiempo haga un idioma, que sepa un instrumento, que vaya a un sitio, que sea empático, que sea... Y nos estamos olvidando que el niño lo que tiene que ser es feliz. Y con feliz no me refiero a que hay que darle todo, no, sino con felices que le demos las herramientas para que se puedan enfrentar a su día a día, es decir, que aprendan a gestionar lo malo. No significa que yo le voy a evitar los problemas. De hecho, evitar problemas es un problema, sino que yo le voy a enseñar a gestionar esos problemas y a que pase o a que esa transición hacia la solución sea lo más llevadera posible. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de solucionar pues, esos problemas que tienen mis hijos. Pero desde muy pequeños, venga, pues no pasa nada, como tengo prisa, pues yo les visto. No, que aprendan ellos desde los 3, 4 años a me visto, me pongo un botón. Y entonces, ¿me cuesta ponerme el botón? Venga, no pasa nada, pues lo vuelvo a intentar. Y le vuelvo a decir que lo haga. Y aprendo a tener paciencia, que sé que no es fácil, y más en un mundo en donde corremos y estamos siempre con el cortisol por las nubes, pero aprender a enseñarles a que tengan esas herramientas para poder enfrentarse luego a ese jefe pues, que no tenga tanta empatía, a ese momento en que les digan que no, a esa situación en donde pues de una u otra forma les agobia, unos exámenes, la EBAO, que no me acepten en mi carrera. Entonces, insisto, hijos felices, pero con felices no significa que sea el darles todo. Y luego la tercera ley y la última ley es, y esta es clave, que a mayor repetición de un mensaje, llegado un X número de veces, produce el efecto contrario. Es decir, si yo le repito a mi hijo, ordena, por favor, ordena, oye Manolo, ordena, llegado X número de veces, que para Manolo pueden ser 3 o pueden ser 30, produce el efecto contrario. Entonces Manolo deja tirado el tal, no recoge la servilleta, deja tirada la mochila, deja los zapatos tirados a propósito, deja los calzoncillos tirados a propósito, desordena a propósito. Entonces, cuidado. Y sobre todo a ellos siempre, por regla general, insisto mucho a las madres. Oye, repetirlo máximo 3 veces. Que una cosa se repita 3 veces. La primera, yo siempre digo que el niño no la oye. La segunda, el niño la percibe. Y la tercera, la asimila. Más allá de 3 veces, el niño oye un zumbido, un algo, pero ya no va a prestar más atención. Entonces, intentarlo. A mí hay alguna madre que me dice aquí en consulta, Isabel, claro, si yo no se lo recojo, es que aquello es una leonera. ¿Qué es una leonera? A ver cuánto dura la leonera. Una madre me dice, Isabel, pues puede durar. A mí me pasó ya hace unos años, tenía un chico muy desordenado, que era muy desordenado en su cuarto. Venía a la consulta y además recuerdo que, bueno, pues llegaba, se quitaba el abrigo y lo dejaba tirado en el suelo de un despacho. Además decía que tenía como mucho calor, entonces medio se quitaba los zapatos. Era un niño que tenía 14 años. Y entonces, me acuerdo que en un momento dado me dijo, no, es que mi madre es súper machacona, está todo el día diciéndome de ordenar. Total, que en una de estas le digo, bueno, ¿y tú crees que tu madre puede tener algo de razón?
¿tú crees que te lo dice porque es machacona o porque quizá quiere algo bueno para ti? Y me dice, no, si yo sé que mi madre quiere, vamos, quiere lo mejor para mí, pero yo ya... Y entonces ya se va el paciente, entra la madre y me dice, ¿qué? ¿Va a ser ordenado? Y le digo, no, esto no funciona así. Entonces, lo que le recomendé a la madre fue, mira, fulanita, lo que vamos a hacer a partir de ahora es que no le vas a recoger la ropa. No le vas a recoger la ropa de su cuarto. Si la deja tirada en el salón, en el comedor, en la cocina, coges eso y lo dejas en su cuarto, pero incluso tirado en el suelo. Entonces la madre me miraba con unos ojos y le dije, tú déjalo tirado, a ver qué pasa. Total que a la semana me escribe la madre y me dice, Isabel, esto es la selva, no sabes cómo huele el cuarto, es que no te lo puedes creer, mira la foto. Y me mandó una foto del cuarto del niño en donde había como un caminito sin ropa y todo el resto había como ropa, calcetines, calzoncillos, me acuerdo que tenía además como mantas, abrigos, o sea, todo como medio pilona y un caminito como hasta la cama. Y entonces me acuerdo que yo la contesté y le dije, que siga igual. Y entonces la madre me llamó a la consulta, pero Isabel, ¿tú crees? Pero Isabel, y le dije, sí, nada de orden, no cojas la ropa, no la eches a lavar, tú deja el cuarto como está. Pues a los 10 días empezó el niño, mamá, no tengo calzoncillos. Y la madre, pues, ¿y qué quieres que te haga? Mamá, que necesito llevar calzoncillos. Y la madre, sí, pero si tú no los has echado a lavar, pues no va a haber calzoncillos. Bueno, pues el niño dijo, claro, es que necesito calzoncillos. La realidad fue que estuvo 2 días sin ir, con calzoncillos al colegio, pero el tercero le dijo, mamá, aquí está la cesta de la ropa sucia, por favor, cuando pueda ser, los calzoncillos. Eso sí, la cesta de la ropa sucia era enorme, era un tonel de ropa. Por eso, que sepamos dosificar nuestras repeticiones, que nosotras como madres, incluso como profesores, que sepamos el decir, cuidado, voy a esta batalla, a la del orden, pero voy con esta intensidad, ¿vale? Porque si no, insisto, el niño al final termina, bueno, pues haciendo lo que quiere y se convierte en lo que luego se denominan los pequeños tiranos. Niños que, bueno, son los que mandan en casa y en los cuales pues toda la casa o toda la escuela o toda la clase gira en torno a ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, en este punto, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros hijos estén bien estimulados, a que nuestros hijos, cuando lleguen a la adolescencia, pues no se metan en su mundo o incluso bueno, pues ese niño que habíamos de una u otra forma educado, pues pueda ser resiliente y pueda ir a lo largo de toda su etapa infanto-juvenil o adolescéntica, desarrollándose de la mejor manera posible. Pues lo primero de todo, y nosotras, mi hermana Marian, mi padre, yo, hacemos muchísimo hincapié en que hay que conocerse. Hay que conocer a nuestro hijo, a nuestro alumno, y nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Y este es un punto fundamental. Y para conocerse tenemos que hacer un trabajo nuestro de introspección y decir, a ver, ¿cómo soy? Soy obsesivo, soy perfeccionista, soy impulsivo. Oye, mira, no, a mí es que lo que me cuesta es tomar decisiones, soy súper indeciso. Entonces, que tengamos como muy claro cómo somos y al mismo tiempo qué efecto produce mi hijo, mi hija, mi alumno en mí. Entonces hay gente que me dice, hombre, pues mi hijo en los momentos buenos es fantástico y en los momentos malos es un demonio. Centrémonos en los malos, porque los malos es los que transforman mi personalidad. Entonces yo tengo que saber que si yo soy obsesivo y mi hijo ese día, por lo que sea, está tontorrón, está rabioso, ha dormido poco, ha suspendido, haya pasado lo que haya pasado, mi personalidad obsesiva me va a hacer tener pensamientos bucle. ¿Y por qué te puedes creer? Ya suspendido, y es que este no estudia, entonces no llegará a nada, y entonces no estudiará y no llegará a tener un trabajo tal. Y entonces, de cómo yo soy y detectando qué es lo que me afecta, en este caso, qué es lo que me afecta de mi hijo, de mi hija, de mi alumno, cómo me transformo. Y al mismo tiempo conocerle a él. ¿Cuántos padres conozco yo que sus hijos son grandes desconocidos? Y es que me pasa constantemente. Si ir más lejos, la semana pasada, un chaval en consulta, 15 años. Y entonces, bueno, pues viene a consulta, bueno, pues por un tema de falta de autoestima y sobre todo porque está, bueno, pues tiene una adicción enorme a las pantallas. Está, vamos, casi más de 10 horas todos los días pegado a una pantalla, jugando, viendo pornografía, chateando, TikTok, Instagram, o sea, toda una cadena de... Entonces, bueno, pues a día de hoy su cerebro está como está, necesita dopamina constantemente y eso produce a lo largo pues, puntos de bajo. Entonces, bueno, pues
me viene a la consulta y entonces le digo, bueno, pero ¿y en casa cómo estás? ¿Cómo, tú tienes un hermano? Le digo, ¿con tu hermano? Y me dice, no, bueno, pues yo llego a casa, mi hermano llega a casa, cada uno se mete en su cuarto. Sí, cenamos, es una cena rápida, mi padre pues sigue contestando correos, mi madre mientras está cocinando y bueno, pues mi hermano y yo sí, pero entonces le digo, pero tú dirías que tus padres se interesan por ti, lo que te gusta y tal. No, mis padres no saben nada. Entonces, ya sale el chico de la consulta y entra el padre y entonces le digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo ves? Y me dice, no, ahora súper hablador. Yo pensé que iba a pegar. Y le digo, sí, y me dice, sí, ahora ya incluso en las cenas habla con su hermano y demás. Y pienso, pues está el listón de baja. Y entonces en estas que le digo, bueno, y cuéntame, porque tú en las cenas que haces y me dice, no, pues yo intento contestar a correos y la verdad es que a veces estoy con el móvil. No olvidemos que el niño tiene una gran adicción al móvil. Y el padre me dice, no, es que quiero que deje de estar tan adicto a las pantallas. Claro, yo pensaba, insisto, tenemos que ser modelos de identidad. Entonces, volviendo a esto, le digo al padre, bueno, y cuéntame, porque ¿qué TikTokers le gusta o qué YouTubers le gusta? Ah, pues ni idea. Y le digo, pero si se pasa tanto tiempo delante de una pantalla, ¿qué es lo que ve? Ah, pues no sé, supongo que, pues no sé, a él le gusta el skater, pues no sé, supongo que pues alguno de estos. Le digo, pero ¿cómo con alguno de estos? Y le digo, porque sus amigos también les gusta el skater. Y me dice, sí, tiene uno con el que sale de vez en cuando y tal, pero, digo, ¿y cómo se llama? Tenía en una listita apuntados los nombres de sus 5 amigos. Ah, no me acuerdo. A ver, Luis, Nacho, sí, no, Nacho. La realidad es que sí, era Nacho, uno de ellos era Nacho, el mejor amigo no era Nacho, pero bueno, era uno de ellos. Eso me impresionó enormemente. Tenemos que conocer a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué le gusta hacer? ¿En qué es bueno? ¿Con qué disfruta? Yo qué sé, sus amigos. ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Qué hacen sus amigos? ¿Qué les gusta a sus amigos? ¿Por qué les cae bien su amigo? Entonces, tampoco podemos pretender grandes respuestas, pero que desde pequeños hagamos por que haya comunicación. Hablaremos ahora de esta comunicación, pero conocerlos. Entonces, desde los 3, 4 años. Oye, ¿cómo se llaman tus mejores amigos? ¿O cómo se llaman tus amigos? ¿Con quién has estado hoy en clase? Pues he estado con fulanito o menganito. No demos nunca las cosas por hecho. Y al mismo tiempo, cuando ya tengan, pues eso, 11, 12, 13 años, no escandalizarlos. Pero qué horror este amigo, pero mira tal, pero es que YouTube, pero cuidado, porque eso lo que hace es distanciarnos completamente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Entonces, bueno, pues preguntarles, oye, ¿por qué te gusta este youtuber? No, porque está de moda. Las respuestas siempre serán muy sencillas y muy parcas. Y esto lo tenemos que saber. Pero por lo menos que algo nos contesten. Porque de una u otra forma les vamos conociendo, vamos cogiendo como, pues mira, le gusta porque está de moda, mira, le gusta por el que dirán, le gusta porque tiene un tipazo o porque tiene un cuerpazo. Que en muchas ocasiones pueden ser cosas obvias, pero hacemos que el niño se sienta conocido y sienta que de una u otra forma pues nos interesa. Y en los profesores, yo siempre recomiendo lo mismo. O sea, que un niño, oye, ¿qué has hecho este fin de semana? Oye, has ido al zoo, ¿pero te gusta el zoo? No me gusta nada el zoo, es un aburrimiento. ¿Y por qué te parece un aburrimiento? Es decir, que no demos las cosas por hecho y que hagamos por conocerle, porque solo así entenderemos por qué actúa de una u otra forma y cómo respondemos nosotros, con bloqueos, con irritabilidades, con impulsividades, con enfados, con gritos, con chillidos, con lo que sea. El segundo punto, y aquí os lo pongo, es cómo trato yo a mi hijo. ¿Cómo trato yo a mi alumno? Pero sobre todo a mi hijo. Y me centro en mi hijo porque el hijo tiene muchísima carga emocional. Un profesor hacia un alumno le tiene cariño, pero no está vinculado emocionalmente a él. Mientras que los padres sí que están, o sea, las ondas Z, las ondas emocionales, están muy conectadas entre padres e hijos y especialmente entre madres e hijos, hijas e hijos. Entonces, cuidado con hacer niños burbuja, niños frágiles. Yo sé que bueno, pues hay que cuidarlos y hay que quererlos muchísimo, pero hemos pasado de que los padres eran fríos, distantes, duros, tímpanos de hielo, a todo lo contrario. Es decir, hemos pasado a que, bueno, les damos absolutamente todo, les solucionamos absolutamente todo. Y esto hace que sean niños de porcelana, donde hay un pequeño rasguño, se le dice un pequeño no, y entonces, claro, es imposible que ese niño
bueno, pues tenga esa capacidad de resiliencia tan importante a día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que terminan por no amoldarse, terminan siendo personas pues muy rígidas. Esto es un poco lo que nosotros vemos a día de hoy en consulta. Entonces, tenemos que enseñar a que se tienen que adaptar. Ben Shahar, un catedrático en la Universidad de Harvard, una de las cosas que habla en su asignatura es sobre el fracaso. Su asignatura es sobre la felicidad. Yo estoy haciendo mi tesis sobre la felicidad, entonces estudio muchísimo todos sus escritos, todo lo que habla. Pues bien, él tiene una optativa que es bueno, sobre personalidad, felicidad y gestión del entorno. Y es la optativa que antes se coge todos los años. Y él, durante todo el año, habla sobre personalidad, felicidad, insisto. Pero durante el primer semestre habla sobre el fracaso. O sea, está durante más de 4 meses hablando sobre el fracaso. Y es que él expresa que él cuenta que el fracaso es lo que nos hace crecer. El fracaso es donde nos descubrimos realmente, en donde crecemos, en donde nos damos cuenta de nuestras posibilidades, en donde nos volvemos resilientes, nos volvemos adaptables. Sin embargo, el éxito esconde lo que el fracaso enseña. Y esto yo siempre lo digo, el éxito es un gran impostor. Y el éxito en nuestros niños es lo que yo reflejo en hacerles, solucionarles, es decir, que estemos ahí constantemente, ahí para ellos. Entonces, yo hablo muchísimo del apego, sobre todo el apego en los momentos más tempranos, a partir del nacimiento, bueno, pues hasta los 10 años. Entonces, cuidado porque por querer un apego seguro, estamos convirtiendo nuestros apegos en ansiosos, es decir, en inseguros ansiosos de necesitar constantemente estar con ese niño. Entonces, aprender a enseñarles a tolerar la frustración. ¿Cómo? Desde hoy, decirles que no a algo todos los días, pero algo pequeño, aparentemente insignificante, incluso no tiene por qué ser malo. A mí me pasó el otro día que yo estaba en el parque, bueno, ya me pasó hace como 3 o 4 meses que estaba yo en el parque con mis niñas jugando y entonces de repente un niño, tenía unos 7, 8 años, llegó a su madre y le dijo, mamá, agua. Entonces la madre le dijo, mira, es que no me he traído agua, perdona, tal. Mamá, que quiero agua. Y entonces la madre le dijo, sí, sí, por supuesto. Entonces al lado del parque había un supermercado y entonces la madre ella que fue y compró la botella de agua. Entonces, toda apurada, la madre llegó, toma, aquí tienes el agua. Entonces le dio el agua, yo me acuerdo que estaba como mirando la escena porque yo pensé, ¿le va a comprar realmente el agua? Y entonces, bueno, pues efectivamente la madre trajo el agua y de repente el niño se puso a beber el agua y empieza, mamá, está caliente. Y entonces la madre, ay, perdona, bueno, espera un momento. Y entonces al lado del parque hay como el típico restaurancillo bar y entonces la madre fue a pedir un vaso de plástico con hielos. Y entonces llegó con su vaso de plástico con los hielos y le sirvió el agua y ya, claro, yo decía, vamos a ver, o sea, estamos haciendo, insisto, niños poco adaptables, poco resilientes. No creo que el niño se muriese de hambre, de sed, si tuviese o si hubiese esperado que 15 minutos, porque entiendo que si van a ese parque es porque viven más o menos cerca de ese parque. Entonces, que cada uno de nosotros en nuestra vida veamos hasta qué punto estamos haciendo un poquito too much. Hasta qué punto estamos, bueno, en esas cosas que en ocasiones no son tan necesarias. Pongo el ejemplo del agua, como puede ser el ejemplo de jugar. No, ahora quiero jugar a los puzzles. No, ahora quiero jugar a pintar. No, ahora quiero a los camiones. Bueno, aprender a que se enfoque en una cosa. Voy a hablar también un poco de esto, pero una cosa al tiempo. Y sabiendo, insisto, que decir que no les va a crear un trauma. Antiguamente, bueno, pues sí que se hacía mucho el de, bueno, déjale llorar. Cuidado, el déjale llorar así de forma ineterna es negativo. Y es negativo porque hiperactivamos nuestro sistema de supervivencia, nuestro sistema reptiliano, y estamos como hiperalerta. Pero ni dejar llorar 1 hora, pero tampoco ni siquiera dejar llorar al bebé. Que pase como ese punto intermedio en donde el niño le va a costar muchísimo poder gestionar su frustración, sobre todo si estamos hablando de bebés de 0, 1, 2, 3, 4 años, pero sí que llore, dejamos llorar un poquito, le hablamos a la lejanía y si sigue llorando pues nos acercamos y le miramos y nos separamos y nos volvemos a acercar y nos vamos y si sigue llorando volvemos, pero no es llorar y ya le cojo y ya, porque si no
insisto, sobreprotegemos. Entonces, eso produce niños frágiles de porcelana china, que es como os digo. Lo tercero, aquí os pongo a Abel Shahar para que le pongáis cara, uno de mis grandes acompañantes en mi tesis doctoral actualmente, pero bueno, para que lo supieseis. El tercer punto es la valentía, que no significa inconsciencia, pero como tenemos a esos niños tan sobreprotegidos o tan en esa burbuja, los niños están perdiendo esa capacidad de, sobre todo, tomar decisiones. Yo esto lo veo muchísimo en consulta, que me encuentro con chicos de 18, 19 años que tienen que tomar una decisión a la hora de elegir su carrera y no saben qué elegir. Y entonces escojo derecho con marketing y relaciones públicas en inglés con una cosa en francés. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que sí, fenomenal, porque adquieren muchísimos conocimientos, pero les cuesta muchísimo tomar decisiones. Entonces, desde ya, desde pequeños, desde los 2 años, que les demos siempre a escoger a nuestros hijos, que les demos a escoger entre 2 cosas. ¿Qué prefieres? ¿El plátano o la pera? No es, ¿qué quieres tomar de postre? No, mamá, chocolate. Obviamente no, pero ¿que tiene que tomar fruta? Que les demos a escoger entre 2 frutas. Que les demos a escoger entre 2 camisetas que se quiera poner. No, mamá, me quiero poner el vestido. No, es que doy camiseta. No significa que no les dejemos hacer lo que quieren, les dejamos hacer lo que quieren dentro de lo que nosotros estipulamos que es lo correcto. Porque es importante en esta valentía que sepan el punto de respeto y de autoridad. Y esto va muy unido a que luego puedan obedecer, puedan acatar órdenes y puedan luego realmente el crearse una conciencia, conceptos de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, insisto, la valentía. Y la valentía va súper unida a las decisiones y la valentía va súper unida a la libertad. Si nosotros queremos niños libres, y con libres no significa que puedan hacer lo que quieran, sino que estén contentos con lo que hagan, tenemos que enseñarles a que vayan un poquito más allá. Y ese puntito más allá es que si, mamá, quiero seguir con el piano y he suspendido todas las asignaturas, pues está claro que no se sigue con el piano. Pero si he suspendido una asignatura y quiero seguir con el piano, estimulemos ese piano. No tiene nada de valiente, pero sí reafirmamos en las cosas que son buenas para ellos. En ese sentido, pues todo el tema de las decisiones. Entonces, bueno, pues que vosotros mismos podéis ver en qué punto podéis potenciar de una u otra forma esa valentía en vuestros hijos. El cuarto punto es la comunicación. Y de comunicación podríamos estar hablando largo y tendido, no es el caso y no lo vamos a hacer, pero sí quiero que tengáis varios conceptos súper claros. Y es que nosotros, insisto en lo que os explicaba antes, cuando nacemos, nuestro hipotálamo, es decir, nuestra zona del cerebro que se encarga de la memoria, está tabla rasa, yo siempre digo que es como una caseta. No sé si cogisteis todos los presentes cassettes, no os veo en las caras, es una de las cosas negativas de hacer cosas online, que no os veo. Pero las cassettes, no sé si os acordáis, eran bueno, pues esos dispositivos que metías dentro de los radiocassettes y podías grabar. Podrías grabar una canción, algo que se estuviese diciendo en la radio, para luego volverlo a escuchar. Entonces nuestro cerebro, nuestro hipotálamo es como una cassette. Nosotros cuando lo hacemos está sin grabar, está en blanco, está virgen. ¿Qué ocurre? Que en el momento que nacemos, no sé si os acordáis que había que darle como al play y al rec al mismo tiempo, se empieza a grabar. ¿Y de qué se graba? De lo que yo recibo de mi padre, de lo que yo recibo de mi madre y de lo que yo recibo del colegio, de mis profesores, de los amigos, un poco del entorno. Entonces, esta cassette se empieza a grabar a los 0 años hasta los 14, 15, 16. Y a partir de ese momento, ¡clic!, pongo el play. Y entonces, en ese play va a ser mi voz interior. Como me han hablado, yo me voy a hablar a mí mismo. Entonces, si yo he recibido en mi vida que eres un desordenado, eres un desordenado, eres un desordenado, a partir de los 15, 16 años, sí, pues soy un desordenado. Total, ¿para qué lo voy a ordenar? No, es que mira, es que soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre. O eres un desastre cuando ese niño tiene 15, 16 años. No, mamá, es que yo ya sabes, soy un desastre. Y bueno, pues sí, pues he suspendido. Entonces, mucho cuidado cómo hablamos a nuestros hijos. Que no significa, insisto, evitarles las cosas negativas, pero sí la forma en que se lo digo. No decirle a nuestro hijo, mira, pues eso, es que eres lo peor, sino decirle, esto lo has hecho mal.
Y por decirle esto lo has hecho mal, no le vas a crear un trauma. Pero al mismo tiempo hay que decírselo de una forma que el niño se dé cuenta, bueno, pues que puede mejorar y que es un momento puntual. Y en comunicación también me refiero muchísimo a que tenemos que hablar a nuestros hijos de todo. De la guerra, de lo que ha pasado ahora en Turquía y en Siria con el terremoto, de las muertes, de la política, de la historia, o sea, que podamos como tener realmente conversación con nuestros hijos, desde pequeños, pero también a lo largo de toda su vida. Entonces, en adolescentes cuesta muchísimo, muchísimo sacar una conversación, y lo sé, pero por eso es tan importante conocerles. Y entonces ahí, si quieres sacarle un tema de conversación, empieza por algo que a ellos les guste. Oye, me he enterado que este youtuber se ha, yo qué sé, de repente ha dejado de publicar. El otro día me contaron que, bueno, pues que una Instagramer bastante conocida ha dicho que por temas psicológicos de salud mental, pues dejaba su vida pública, o por lo menos hasta dentro de un tiempo dejaba de publicar porque estaba en una situación psicológica, bueno, pues un poco vulnerable. Y entonces, bueno, pues el otro día a varios padres les dije, venga, sácale este tema a tu hija. Oye, ¿qué opinas de esta chica? ¿Qué opinas de la vida que lleva? ¿Qué opinas de cómo está? Y así se puede entablar conversación. Porque no es tanto de ellos, porque están buscando su concepto, su yo, sino de otras personas, pero mientras nos dicen algo o lo que nos dicen, nosotros vamos aprendiendo y detectando sobre ellos. Entonces, insisto, cuidar muchísimo esa forma de hablar. Aquí os lo pongo. Esa voz interior normalmente tiene un punto que es muy clave o que bueno, pues es más protagonista en temas emocionales por cómo me haya hablado mi madre, y en temas profesionales en cómo me haya hablado mi padre. Aquí esto, bueno, pues yo siempre digo que es movible y es cambiable, pero sí que en muchas ocasiones se da estos patrones. Entonces, para que detectéis un poco, incluso cómo me hablo yo a mí mismo o cómo se habla a mi hijo. No, mamá, es que no puedo, es que no puedo. Tú sí que puedes. Entonces, la buena noticia es que igual que grabábamos encima de la cassette, igual que se grababa en la cassette, podemos grabar encima de esa cassette de nuevo. Es decir, podemos cambiar nuestro hipotálamo. Empezaba diciendo que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Pues bien, nosotros podemos cambiar esa forma que tenemos de hablarnos. Y entonces, que cambiemos, incluso ahora, la forma que tenemos de hablar a nuestros hijos. Venga, tú puedes. Oye, esto lo has hecho mal, pero sé que lo puedes hacer bien. Venga, inténtalo de nuevo. Entonces, insisto, cómo me comunico con mi hijo, cuánto hablo con mi hijo y cómo hablo a mi hijo. Y todo ello me va a llevar a cómo estimulo yo su cerebro. Es decir, cómo aprendo yo a gestionar la voluntad. Porque con todo esto nos encontramos en un momento en donde tenemos niños, adolescentes, incluso son pequeños, sin voluntad, sin capacidad de control de los impulsos. Y es que vivimos en una sociedad de la recompensa instantánea. Lo sabemos todos. Y todos, bueno, pues somos también consumidores de ello. Que si Uber Eats, que si Globo, que si Amazon Prime, todos. Pero también tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos ya han nacido con eso. Entonces, bueno, pues desde ya el que pongamos medios, desde muy pequeños ejercicios de la voluntad. Entonces, desde pequeños, el tema del orden. Pongo mis juguetes en este sitio y no ceno hasta que no he metido los juguetes en este sitio. O, por ejemplo, quiero jugar a esto. No, tú me habías dicho de jugar al otro. Pues jugamos primero al otro y luego al puzzle que querías hacer. O imagínate, no, pues es que yo lo que quiero es de postre yogur. No tiene nada de malo el yogur. O de postre fruta. No, es que hoy toca yogur. Y hoy cenamos de postre yogur. O mira, no, es que yo quiero ver esta película. Mira, hoy vamos a hacer esta otra película. Porque si no, ese niño o ese pequeñajo está siempre en clave de apetencias. Apetencias. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me apetece? Y lo consumo. Y ahí, bueno, pues en la voluntad, yo hablo muchísimo y está directamente relacionado a nuestro último punto, el que sepamos ponerles pequeños retos. Que nosotros como padres les pongamos pequeños retos. En esos retos va a haber un pequeño punto de sufrimiento, de frustración. Oye, pues no lo consigo, no llego. Entonces, ¿qué pueden ser pequeños retos? Oye, me ducho y me visto en tanto tiempo. Ordeno y me meto en la cama en tanto tiempo. Termino los deberes y luego hago no sé qué.
yo normalmente siempre digo que el reto tenga siempre un punto final agradable, positivo, o sea, que al niño le resulte estimulante. Si tú le vas a decir al niño, tienes que bajar la basura, tienes que ordenar, bajar la basura y acostarte, está claro que ese reto no gusta nada. Pero que haya pues ese pequeño reforzamiento que les suele ayudar y sobre todo en clave de nuevas tecnologías. No os lo he puesto aquí, pero yo siempre digo que en tecnologías, cuanto menos, mejor. Cuantas menos pantallas, cuantos menos iPads, cuantos menos móviles, cuantos menos ordenadores, mejor. Es irónico que yo estoy diciendo esto en el momento en que estamos haciendo ahora una charla online, pero en nuestros hijos muchísimo, porque insisto en que esa corteza prefrontal no está suficientemente activada y entonces hay que saber que si la sobreestimulamos con pantallas, luego le va a costar muchísimo el prestar esa atención. Entonces, saber cuidar muchísimo el tema de las pantallas. Nada genera más autoestima en esta vida que la memoria. Y la memoria es saber controlar mi corteza prefrontal, saber controlar esa atención. Y nada genera mayor autoestima que el saber que yo recuerdo cosas, que yo soy capaz de poder gestionar de una u otra forma mi cerebro, mis pensamientos. Que no significa controlar, que no significa que no los tenga, sino aprender a gestionarlos, tenerlos, teniéndolos. Oye, pues no me obsesiono con el físico, no me obsesiono con la comida, oye, me puedo centrar en esto que estoy leyendo. Es decir, saber que la gente más inteligente a día de hoy es aquella que sabe gestionar su corteza prefrontal. Y de hecho, a igualdad de condiciones, a uno en el trabajo se queda, en el trabajo, con amigos, con gente, se queda con aquella persona que conecta contigo y conecta contigo porque crea oxitocina, pero porque al mismo tiempo está en ti, está en la conversación, en nuestro comentario, en eso que le estoy diciendo. Y para poder conseguir esa conexión es todo lo que tenga que ver con pantallas lo quito. Y al mismo tiempo nuestros hijos están en un momento de muchísima vulnerabilidad. O sea, insisto, a partir de los hasta los 12 las pantallas malo por el cerebro y a partir de los 12 también malo porque están en una exposición constante que genera en un punto llegado, o sea, llegados a un punto apatía, porque es dopamina, o sea, los scrolls, los likes, el ir bajando, los TikToks, pues eso, los vídeos cada vez más cortos y más intensos y cada vez más cerca de la persona, generan unos picos de dopamina que sostenidos en el tiempo te hacen no sentir, porque ya no, o sea, tanta dopamina te hace que ya no sientas porque no llega a generar adrenalina. Entonces se produce esa apatía o ese síndrome de que cada vez necesito más y cuando no lo tengo, el síndrome de abstinencia. Entonces cojo el móvil en cualquier momento, entonces veo un vídeo en cualquier momento. Entonces, es decir, venga, no saturar con esa utilización de las pantallas, con esos vídeos, porque al final realmente pues bueno, hacemos nuestros niños muchísimo más débiles, muchísimo más dependientes de una pantalla, de un móvil y también que les cueste muchísimo más controlar los impulsos. Por eso, pequeños ejercicios con el móvil, infinitos, todos los que queréis. Yo, de hecho, en mi Instagram, desde hace ya un tiempo, estoy poniendo una cosa que he titulado El reto de la semana, que no es más que todos los lunes pongo como un pequeño ejercicio de la voluntad. De hecho, yo empecé a hacerlo ya hace un tiempo porque tenía varios pacientes que me decían, Isabel, es que no sé en qué más trabajar la voluntad, yo ya no puedo trabajar más la voluntad. Y decía, ¿que no? Mira. Y entonces empecé a subir pequeños ejercicios que ayudaban de una u otra forma a, pues eso, saber posponer la recompensa, a trabajar la voluntad, a no vivir en chispazos de dopamina, a ser más flexibles, a saber adaptarse al medio. Es decir, como, bueno, pues varias cosas a estimular mi cerebro, a estimular mis áreas cerebrales dependiendo de pues como yo sea, pues al obsesivo saber parar su sistema reticular, al muy disperso pues aprender a prestar atención. Bueno, total, que yo ahí todos los lunes pongo un pequeño ejercicio de la voluntad que pues eso, le llamo un reto de la semana, pero que está súper relacionado con el tema de los teléfonos móviles. Y de hecho, hace como 6 meses, uno de esos retos fue no llevarte el teléfono al baño. Y yo, de hecho, cuando puse ese reto pensé, bueno, no sé si mucha gente lo va a hacer, no sé si va a gustar, si no va a... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando después de subir el reto, nada, a las 5 horas recibí literalmente 400 mensajes que muchos de ellos me ponían, Isabel, ¿y qué hago entonces en el baño? Y yo decía, pues lo que fueses a hacer en el baño. Entonces, que nos demos cuenta hasta qué punto
podemos trabajar y ejercitar la voluntad, sobre todo con el tema de las pantallas. Entonces, no me llevo el teléfono a las cenas o no lo tengo encima de la mesa, o llego a casa y lo dejo en la mesilla de la entrada, o estoy cocinando y no estoy cocinando escuchando música, o no estoy cocinando mientras escucho la televisión a lo lejos. Entonces, que aprendamos muchísimo esta utilización, o sea, que sepamos gestionar de forma correcta la utilización de las pantallas. Y eso me va a llevar directamente a potenciar la curiosidad. Tenemos que saber potenciar la curiosidad de nuestros hijos. Y yo siempre digo una frase, y es que en el momento en que tú miras algo con detenimiento, eso adquiere interés. En el momento en que te metes a un tema, sea profesional, sea lúdico, sea deportivo, sea lo que sea, eso de repente parece interesante. Entonces, que lo hagamos con nuestros hijos, desde temas de deportes, de música. Incluso una buena forma es empezar con esos youtubers que les gusta, o con esa música, o con esa modelo, o con esa influencer que les gusta, y a partir de ahí el que les preguntemos para generar esa comunicación que hemos dicho, y al mismo tiempo que le digamos, oye, ¿por qué te gusta? Ah, ¿te gusta por la ropa? ¿Y qué ropa te gusta? Porque ¿qué diseñadores? Oye, ¿y por qué este diseñador? Venga, busquemos diseñadores. Y a partir de ahí, incluso pues que le guste un tipo de diseñadores, o que no tienen por qué ser malo, o no tienen por qué ser muy productivo, pero que, digamos, de una u otra forma, venga, ¿cómo puedo hacer por aprender a estimular esa curiosidad de mis hijos? Para eso nosotros, y voy a mis leyes de la educación, somos los primeros que tenemos que tener esa curiosidad. Historia, geografía, arte, economía, política, filosofía, religión. Entonces, vuelvo a no pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Entonces, que nosotros tengamos esa curiosidad y que al mismo tiempo se la podamos potenciar a nuestros pequeños. Y voy terminando. Después de todo este diagnóstico actual, es decir, cómo están los niños, cómo es el cerebro, cómo están los niños, cómo están los adolescentes y lo que podemos hacer, ¿cuándo es un buen momento o no para ir al psiquiatra o al psicólogo? Porque yo tengo mucha gente que a veces me dice, Isabel, es que claro, ahora todo está psicologizado. Es verdad que yo siempre digo que la pandemia ha tenido solo una cosa buena, y es que ha normalizado la salud mental. Pero digo normalizado, no obsesionado, porque ahora de repente todo el mundo se ha convertido en psicólogo neonatal o psicólogo infantil. Es decir, todo el mundo tiene que saber absolutamente todo de sus hijos y del cerebro, que me parece estupendo y creo que es muy bueno y creo que potencia mucho el tema de la curiosidad, pero cuidado, porque nos estamos yendo al efecto opuesto. O sea, nos estamos yendo a un extremo que en muchas ocasiones termina por enfermar. Entonces, aquí os pongo un pequeño apartado, os digo, ¿cuándo sería un buen momento o cuándo es el momento menos malo para poder ir al psicólogo o al psiquiatra? Lo primero de todo es el momento en el que el niño, el joven, lo demande. No podemos obligar a que nuestros hijos vayan al psiquiatra o al psicólogo. Y hay muchos padres que me dicen, sí, porque es menor de edad. Efectivamente, puede ir. Y yo he tenido jóvenes que vienen obligatoriamente, pero por desgracia eso luego tiene muy poca eficacia. Quizá en temas de medicación, algo, pero en terapia, en psicoterapia, en ayudarle, en poderle hacer, es complicado. No es imposible, pero yo ahí siempre digo que es muy complicado. Entonces, bueno, antes que la obligación, que yo siempre digo que no hay nada más evitativo, no hay nada que guste menos que una obligación, y al mismo tiempo no hay nada más atrayente que una prohibición. Entonces, bueno, que si el niño no quiere ir o la niña no quiere ir, lo que sí que podemos hacer es ir como soltando pequeñas píldoras. Oye, pues mira, esto yo no sé, quizás sería bueno preguntarle a un especialista. Oye, mira, es que yo ya no sé cómo animarte. Oye, mira, es que yo creo que sería un buen tema que tú podrías hablar con alguien. Es decir, como ir soltando pequeñas píldoras para que en vez de decirle tienes que ir a un psicólogo o tienes que ir a un psiquiatra, el niño, insisto, a partir de unos 14, 13, 14 años, pueda ser conocedor de esa necesidad. Fuera de esto, en muchas ocasiones nos encontramos con el efecto opuesto, es decir, niños en los que, bueno, pues pensamos que quizá no lo necesiten, pero que demandan ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Entonces, ¿cuáles son el denominador común o cuáles son las claves que sí que tenemos que detectar para saber si es fundamental o no es fundamental? Lo primero de todo es la soledad. Es decir, si el niño pasa mucho tiempo solo,
mucho tiempo solo, mucho tiempo en su cuarto, mucho tiempo sin relacionarse o mucho tiempo sin hablar. Es decir, todo lo que tenga que ver con, bueno, pues el estar con gente, el tema social. Si yo tengo un hijo que llega a casa y se mete en su cuarto y solo está en su cuarto, y sale, come, no habla y se vuelve a meter en su cuarto, quizá ahí sería un buen momento para plantearnos el, oye, ¿qué está pasando? Es verdad que el cuarto es su guarida, es verdad que el cuarto en la adolescencia es como un mundo aparte y yo siempre digo que en la adolescencia hay cosas que tenemos que saber y es que el cuarto de repente es un sitio mágico que en vez de tener 20 metros cuadrados, pues para el niño tiene 2000, al mismo tiempo el baño de repente produce una atracción y entonces el niño se puede pasar horas en el baño. ¿Qué haces? No, me estoy duchando. Entonces, bueno, pues está ahí en el baño, se mira al espejo, se analiza, experimenta con su cuerpo. Entonces, bueno, pues el baño siempre es un punto. Y luego al mismo tiempo, irónicamente, de repente la casa como que pincha y el niño necesita estar fuera de casa todo el rato. Entonces, cuidado con estos tres denominadores. Pero volviendo a la soledad, darnos cuenta en qué punto social está ese hijo o ese alumno, en este caso sería más ese hijo. Lo segundo es cómo son sus cambios de ánimo. Es decir, tiene momentos de impulsividad, tiene momentos de apatía, está en plan montaña rusa. Entonces, es verdad que en la adolescencia se está más tipo montaña rusa, pero normalmente suele ser montaña rusa en momentos puntuales. Algo me encanta y algo lo odio. O odio el colegio, pero me encanta salir. Esa montaña rusa es más o menos natural. Otra cosa es que te encuentres con un hijo o un niño que no quiero hacer nada, no me apetece, me da igual. Entonces, ahí es donde yo siempre digo, cuidado, ahí sí que voz de alarma, un momento de alerta. Y en este punto yo siempre recomiendo el saber diferenciar muy bien qué es la apatía y qué es la depresión. ¿Vale? O qué es, alguna madre me dice, no, si yo sé que mi hijo tiene cuento, cuidado, ¿dónde está el cuento y dónde está la depresión o la personalidad depresiva? Entonces, normalmente el que tiene cuento o el que está en esta situación verbaliza mucho más el estoy triste. O es que estoy triste. Si dice estoy triste es que tiene conocedor de sus emociones. Y si es conocedor de sus emociones, su amígdala funciona, entre comillas, correctamente. Entonces, ahí no hay un punto tan depresivo. Lo segundo es que hay un punto de apatía o de aburrimiento por sobreestimulación de actividades o de pantallas. Y este es un punto clave. ¿Vale? Y lo veo en niños que, claro, que están apáticos, están todo el día delante de una pantalla. Este que os digo que pasan 10 horas delante de una pantalla, en el colegio utilizan pantallas, en casa utilizan pantallas y cuando está con los amigos juega a la Play. Entonces está en un punto en donde su cerebro está sobresaturado de inputs. Entonces va apático, no habla en las comidas, no habla en las cenas, apenas pues, se comunica fuera del teléfono. Además, me acuerdo, fue muy gracioso porque uno de los primeros días que vino a la consulta le digo, ¿cómo estás? Y le digo, ¿pero estás triste? Y yo le decía, pero ¿y cómo es esa tristeza? Entonces, vamos, casi que le cobraban por hablar. Y entonces en un momento dado le digo, pero cuéntame, ¿cómo es esa tristeza? Y de repente llegó y me dice, así. Y me enseña el emoticono del WhatsApp. Y me puso el típico emoticono de tristeza. Y le digo, o sea, ¿pero estás triste? Y me dice, sí. Le digo, ¿pero cómo es esa tristeza? Y me dice, así. O sea, no sabía casi ni poder expresarme sus emociones. Entonces, mucho cuidado. Y la personalidad depresiva o la depresión le cuesta muchísimo decirlo. Es decir, le cuesta muchísimo decir que está triste. Pero tiene una tristeza profunda, un momento bueno, pues de ganas de llorar o de mucho lloro. El que tiene esa apatía no suele llorar, el depresivo sí que llora. Por eso, insisto, y ya voy terminando, que nos demos cuenta que todos nosotros podemos ser escultores de nuestro propio cerebro y el de nuestros hijos, sabiendo gestionar su mundo, su personalidad y el entorno, pero sin sobreproteger. Y esto es importantísimo, haciéndoles que tengan voluntad, que sepan el poder ponerse metas y objetivos, mejorando siempre nuestra comunicación con ellos y dándoles ese punto de valentía que se necesita en la vida para que puedan tomar decisiones, pero siempre sin tecnologías o cuantas menos tecnologías, mejor.
Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Ha sido una charla muy interesante y nos ha dado la oportunidad de reflexionar. Antes de empezar con las preguntas, queremos pedir disculpas a las personas que no se han podido conectar directamente con el enlace de Zoom. Hemos tenido un problema técnico y el enlace de YouTube no se ha conectado de forma automática. A pesar de los problemas técnicos, agradecemos a las más de 700 personas que se han conectado. Ahora mismo os ponemos por el chat el enlace de YouTube donde encontraréis la charla. También os enviaremos esta semana por correo la ponencia completa. Ahora sí, Isabel, si te parece bien, pasamos a conocer las preguntas de los asistentes. Empezamos con la primera. Bueno, doy las gracias primero porque estoy viendo aquí un montón de gente dando las gracias. O sea que muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí y gracias por todos esos comentarios que no me da la vida de leer mientras me los estáis escribiendo, pero muchas gracias para todos vosotros, de verdad. Vamos con las preguntas. Sí, de hecho, hemos recibido muchas preguntas y vamos a leer las más genéricas. Empezamos con la primera. Isabel, ¿cómo ayudar a gestionar la ansiedad? Pues, a ver, es una pregunta muy genérica, un poco demasiado, pero yo siempre digo que la ansiedad es la punta del iceberg. Es decir, es el síntoma de que algo no está funcionando, ¿no? Y entonces hay que buscar ese algo, esas raíces que está haciendo que yo esté con esa ansiedad. Mi forma de vivir, mi forma de ser, algo que me haya ocurrido, alguna preocupación. Normalmente la ansiedad, y esto lo habla mucho mi hermana María en su primer libro, Como hacer que te pasen cosas buenas, la ansiedad suele salir mucho en momentos de mucha actividad o de mucho pensamiento sostenido en el tiempo. Es decir, personalidades obsesivas o que le dan muchísimas vueltas a todo, ese estado constante de pensar lo que tengo que hacer, to-do list, el checklist, hace que mucho cortisol sostenido en el tiempo produzca bajones de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que se rompe con esos bajones de ánimo, pero lo que hay que trabajar es ese estado ansioso de vivir, esa forma ansiógena de vivir. Y entonces ahí hay que ver cómo soy, qué me afecto, si tengo o no cronopatía, si tengo pensamientos proyectivos, si vivo muy instalado en el pasado o en el futuro, qué me afecta, mi nivel de perfeccionismo, de rigidez. Entonces, ahí, imagínate que descubrimos que, oye, pues es que como soy muy obsesivo, pues tengo esa ansiedad. Venga, pues aprendamos a gestionar esa obsesividad. ¿Cómo? Nosotros en la consulta utilizamos MDRs, hacemos terapia de emociones y al mismo tiempo damos pautas técnicas para que esa persona aprenda de una u otra forma a moldear su pensamiento o moldear o aprender a funcionar su cerebro de forma que sea siempre superior, comunicando ambos y para adelante, en la parte más frontotemporal. Pero es verdad que gestionar la ansiedad así de forma tan genérica es un poco complicado. Pero sí que digo, buscar qué es lo que hace que yo tenga ansiedad. Y a partir de ahí, el intentar gestionarlo. Gracias, Isabel. Vamos con la segunda. ¿Cómo funciona el cerebro de los niños con altas capacidades? Esa es una pregunta muy buena, de hecho iba a hablar sobre ello, pero como no sé hasta qué punto hay dentro de la gente, padres con hijos de altas capacidades, pues no lo he puesto finalmente. Los niños con altas capacidades, por regla general, son niños que tienen mayor comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Tienen muchas más conexiones interneuronales. Entonces son muchísimo más perceptivos. Es decir, se dan cuenta de todo lo de alrededor. Y por regla general, en muchas ocasiones, los niños con altas capacidades son muy sensibles. De hecho, y esto es una de las últimas cosas que he leído, está súper relacionado altas capacidades con personalidad altamente sensible, los PAS que se conocen. Entonces, bueno, son niños que al ser tan perceptivos y tener, bueno, pues tantos inputs a su alrededor, les cuesta mucho en ocasiones como centrar y atender a una sola cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos niños? Estimularlos, pero no sobreestimularlos. Y aquí yo hago mucho hincapié en esto. ¿Qué es no sobreestimularlos? No es, venga, estudia más y haz más cosas y más cosas. No, sino, venga, toca esta pieza musical y vuelve a tocarla. Tócala de otra forma. ¿Cómo se te ocurriría que podrías tocarla? O, venga, lee este libro. No es lee este libro y otro, y otro, y otro, y otro, sino, lee este libro. Vuelve a leer este libro.
¿qué has descubierto esta segunda vez de las páginas que has leído de este libro? Y de esa forma, ese niño sí que puede prestar mucho más atención, o sea, puede estar mucho más en lo que hace, que en definitiva, por desgracia, en muchas ocasiones es lo que bueno, pues más se ven afectados los niños con altas capacidades. Y luego, al mismo tiempo, mucho cuidado porque el niño con alta capacidad, en muchas ocasiones, su tolerancia a la frustración es incluso menor. Entonces, hay todo lo que os he comentado de aprender a decirles que no, pero al mismo tiempo estimularles, pero al mismo tiempo pues, ponerles la recompensa. Es decir, ese ten con ten de estimulación, pero con esas altas capacidades, sabiendo que son perceptivos y que son muy sensibles, pero, insisto, sin sobreestimular. Perfecto, Isabel. La tercera pregunta es, ¿cómo ser feliz cuando no hay nada que interese o motive? ¿Vale? Te diría, escríbeme y te veo en consulta. Pero, a ver, hay que ver, o sea, yo siempre digo, y esto lo hablo en todas mis conferencias, que todos tenemos que tener un sentido en nuestra vida. Es decir, si nuestra vida no tiene sentido, la vamos llenando de sensaciones. Compras, comer, masajes, porno, alcohol, drogas, café, o sea, vivimos con esa necesidad de sentir, que es un poco lo que les pasa a los límites, que es lo que os decía antes, a la personalidad límite, que busca constantemente esas sensaciones. Entonces, buscar un sentido en mi vida. Si no encuentro un sentido, el que yo me pregunté, ¿por qué me levanto todos los días? Y si no encuentro un motivo por el que levantarme todos los días, hay que buscarlo. Hay que buscarlo y hay que buscarlo desde un punto más emocional. O sea, desde un punto oye, no por conseguir más dinero, no por conseguir ser más conocido, sino por ayudar a esta persona, por cuidar a este otro, por ir a más, por mejorar. Entonces, hay que tener un punto más emocional en ese por qué me despierto yo todos los días. Pero insisto, buscar un sentido de mi vida. Esto es lo que llamaban los japoneses el Ikigai. Mi hermana Mariana y yo hablamos muchísimo de cuál es mi Ikigai, cuál es mi sentido de vida, por qué yo me despierto todos los días. Y si no lo tengo, buscarlo. Buscarlo en darme al resto, ayudar a otros, ir a más en culturizarme, ir a más en lo espiritual, en lo filosófico, no lo sé, pero buscar eso que llene mi corazón. Perfecto, Isabel, recogemos esta reflexión y pasamos a la Pero siguiente. si no, no sé quién me ha escrito, pero si no que me escriba, he dejado ahí mi correo electrónico y si puedo ser de ayuda un pelín más concreta, encantadísima lo seré. Perfecto. La cuarta pregunta, ¿cómo actúa el cerebro de un niño con TDAH? ¿Hay alguna manera de facilitarle su día a día al niño o adolescente? Bueno, es que es distinto que tenga un TDAH de niño que lo tenga de adolescente. Entonces, el TDAH, a ver cómo os lo explico. El TDAH puede ser por varios motivos y por varios factores. De hecho, los PAS, todos los PAS, parecen y en muchas ocasiones están mal diagnosticados de TDAH. El PAS son personas altamente sensibles que perciben todo a su alrededor, tienen el doble de neuronas espejo y entonces perciben todo con muchísima intensidad. Todo por los 5 sentidos y, como digo yo, con el sexto sentido, que es el del corazón, o sea, como el de la emoción. Pero ¿qué es sentirlo todo? Cuando digo todo es los colores, los olores, los ruidos, las caras, las muecas, los chasquidos, los sabores, las texturas, todo. Entonces, como están sobreexpuestos a tantísimos inputs, en muchas ocasiones viven hiperalerta, entonces les cuesta muchísimo el prestar esa atención. Que no son PAS y son TDAH, lo que podemos hacer es, dosificar el tiempo de atención del niño. Por ejemplo, normalmente la atención la podemos mantener durante unos 45 minutos. Y por eso a veces en las charlas, cuando a veces me dicen, no, 1 hora y media de charla o de conferencia, pues en la universidad cuando doy clase me dicen, la hora y media seguido, digo, mal, es muy complicado que esa persona pueda mantener la atención tanto tiempo. En los niños con TDAH les cuesta mantener la atención muchísimo, entonces hay que ir como dosificando los momentos de la atención. Primero a 10 minutos, luego pasar a 12 minutos, luego a 13 minutos, en donde el final de esa atención tenga un punto positivo. Entonces es, venga, pues estudio esto y cuando termine de estudiar esto, me pongo a jugar 3 minutos con un cochecito. Y al mismo tiempo, los TDAH necesitan mucho movimiento.
saltar, brincar, subir, bajar, fútbol, amigos, hablar, o sea, con mucho más dinámico. Pero insisto, y una vez más, el TDAH, igual que la ansiedad, igual que la depresión, en muchas ocasiones es porque hay algo de personalidad o ambiental que no está siendo bien gestionado. Entonces ese niño percibe por sus ondas Z, por sus ondas emocionales, como esa ansiedad de mi entorno que genera que esté hiperactivo, que esté con mucho movimiento y que no pueda atender. Entonces, dosificar los tiempos de atención con un reforzamiento positivo, pero sabiendo que algo de base familiar, ambiental o de personalidad no está siendo bien gestionado, que hace que no preste atención. Y luego, sobre todo, insisto, las pantallas. Un niño con TDAH, la exposición a cualquier pantalla es contraproducente. Pero sea la televisión, es que el otro día me decía una cosa, pero la televisión también es una pantalla, también es una pantalla. Aunque no escojamos específicamente lo que queremos ver y cómo lo queremos ver, pero también es considerada una pantalla. Entonces, la televisión, el ordenador, un Kindle, un iPad, llamarlo como queráis, un móvil, etcétera, etcétera. Por eso, cuidar muchísimo. Insisto en mi frase, cuantas menos pantallas, mejor. Queda claro, Isabel. Pasamos a las dos últimas preguntas ahora. ¿Qué podemos hacer en el caso de que detectemos que uno de los amigos de nuestro hijo genera una amistad tóxica? Esta pregunta me la hacen muchas veces las madres. Pues depende muchísimo en la edad que esté ese niño. Si es pequeño, si estamos hablando de un niño de 6-7 años, bueno, pues de una u otra forma sí que podemos encarrilarle a que no vaya tanto con ese niño, quedando menos con él, desapuntándole si está en las mismas actividades que él, o pues evitando que vaya a la casa del amiguito el fin de semana. Eso creo que más o menos todos los padres, de una u otra forma, bueno, pues lo intentan. Ahora bien, el problema viene en la queridísima adolescencia, es decir, cuando es niño, pues decide que yo mando sobre mi vida y tú no me mandas, entonces yo creo que lo primero de todo es que cuanto más hablemos de ese niño en negativo, nuestro hijo más va a tender a él. Porque si nos acordamos de ese desvincule que va a tener nuestro hijo con nosotros o ese niño con su sistema familiar primario, va a hacer entonces que se una más a ese niño. Entonces, cuidado con hablar mal de ese niño. Lo que sí que podemos hacer es repreguntar. En psicología se llama la repregunta. Oye, ¿qué tal os pasó con Fulanito? ¿Bien? Sí. ¿Y qué habéis hecho? Nada. Ah, ¿y sin hacer nada te lo has pasado bien? Sí. O, ¿no te ibas a jugar al fútbol con tu amigo? Sí. ¿Pero y no te ha llamado? No. Ah, y qué raro que... ¿Te parece normal que no te haya llamado? Pues sí, me da igual. Es decir, a la respuesta que vuestro hijo haga, o sea, que ellos piensen. Oye, ¿es normal que no me haya llamado? Oye, ¿es normal que no hayamos hecho nada? Oye, es normal. En muchas ocasiones ni se lo va a plantear, pero que con la acción que haga con ese niño o la acción que ese niño tenga para con vuestro hijo, que vosotros le hagáis preguntas para que él se cuestione un poco cómo le está tratando. Y luego, por otro lado, hablar bien de vuestros amigos. Bueno, no sabes, este amigo mío me ha llamado hoy, me ha cuidado y me ha llevado tal. Mira el amigo de papá, cómo le quiere, que ha hecho un futbito y le ha llamado para que fuese con él. Bueno, que vea, no tanto por lo que le decimos, sino por nuestro entorno, que ese amigo lo está haciendo mal. Y luego, bueno, pues saber que es muy complicado a partir de una determinada edad que vaya con los amigos correctos o con los amigos que a ti te gustarían. Entonces, bueno, pues es difícil, pero oye, pues este fin de semana en vez de irte con este amigo nos vamos con este otro. Intentar también estimular pues otras amistades o de otros ámbitos. Pero insisto, nunca hablar mal de ese amigo o no de forma tan súper extrema, es que este chico es lo peor, es que no te das cuenta que está fastidiando su vida, porque entonces en muchas ocasiones eso no genera al hijo más que atracción para quedar con ese amigo. Entonces, bueno, insisto, el que no se hable tan mal, aun con todas las cosas negativas que de una u otra forma puede tener. Y yo siempre lo digo, no hay niños malos, sino hay niños heridos. Entonces, incluso en ese punto, preguntarle al hijo, a nuestros hijos, oye, ¿por qué crees que actúa así? ¿Por qué crees que se droga? ¿Por qué crees que es tan impertinente? No, porque le apetece, porque así es guay. Ay, ¿tú crees que es guay ser impertinente? Pues sí. O sea, que ser maleducado es guay. Sí. Ah, vale, vale. No, pues a partir de ahora yo voy a ser maleducada contigo porque si es lo guay. O sea, esto es lo que se llama la técnica del reflejo. Y es ponerle lo que él está haciendo o lo que están
haciendo con él un reflejo hacia sí mismo, por lo que vosotros le preguntéis con las repreguntas, por lo que vosotros hagáis con vuestra conducta. Isabel, ¿y si pasa todo lo contrario? Por ejemplo, una amistad de muchos años y luego dejan de ser amigos. Bueno, ahí sería clave O el sea, saber el por qué han dejado de ser amigos. Es verdad, insisto, que en esa ruptura, o sea, y es que esto es clave, en el autoconcepto, ese niño se va a desvincular de casi todo lo que para él era, lo que casi todo tenía en su vida, amigos, familia, primos, porque necesita buscar su propio yo, y para él su propio yo no está en lo conocido, sino en algo que tengo que descubrir. Y en ese algo que tengo que descubrir me cambio de amigo radicalmente, dejo de hablarme con mis primos, dejo de gustarme lo que me gustaba, porque ese yo de 10, 11, 12 años no me gusta y tengo que buscar mi propio ser, mi autoconcepto. Entonces, es normal y es natural que se desvincule de buenos amigos, pero al mismo tiempo que vosotros de una u otra forma intentéis mantenerlos, aunque sea una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses, pero que los tengan ahí. Porque a partir de los 18, 20, 22 años, cuando empieza, entre comillas, el sufrimiento, pues si no entra en la carrera que uno quiere, los primeros desamores, los primeros noes de personas ajenas, etcétera, etcétera, ahí uno empieza a aprender y va a un apoyo seguro. A ese amigo que yo tenía, que era buena gente, que me cuidaba, porque ese es emocional, es sistema límbico. Entre los 0 y los 12 años es sistema límbico. Entonces, como he estado con este amigo que ha sido bueno, me ha hecho sentir bien, yo voy a tender en momentos malos a recurrir, si no a él, a personas parecidas a él. A él me refiero a mí. Entonces, insisto, mantener un poquito, si es posible, esa relación, sabiendo que es natural, es con natural a la adolescencia, en que esos niños se separen incluso de amigos buenos. pues si te parece, Isabel, vamos ya con la última pregunta. ¿Cómo hacer que los niños nos cuenten qué les pasa? ¿Cómo ayudarles? Y más cuando sabes que tienen algún problema. El tema de la comunicación, insisto, es que es clave. Pues en muchos niños, sobre todo pues ya de cierta edad, preadolescentes o en la adolescencia, les cuesta muchísimo hablar. Por eso yo recomiendo a todos los padres que empiecen generando ellos una conversación de cómo se sienten ellos. Oye, hoy he tenido un mal día en el trabajo, he estado frustrado porque mi jefe me ha gritado. La verdad es que estoy aburrido de lo que hago porque no me parece estimulante. Y solo así el hijo te dirá, ah, mira, pues a mí también. Y siempre empieza con pequeños comentarios, muy tontos, muy chorros, muy pequeños. Pero es como la primera gota clean que cae para que luego pueda ir contando. ¿Qué yo recomiendo a los padres que no hagan? Preguntar directamente, ¿qué te pasa? No lo van a contar. Nada, no me pasa nada. Ahí es, oye, te veo triste. No, no es verdad, no estoy triste. Ah, vale, vale, no. ¿Y entonces por qué crees que yo te percibo triste? O porque tú me verás triste. Vale, no, ¿y por qué crees que yo te veo triste? Pues no sé. Ah, vale, vale, no, porque como yo te conozco bastante bien y te percibo triste, pues no sabía si había pasado algo. Insisto en el reflejo, insisto en la repregunta. Pero un truco buenísimo es que desde ya, todos los días, o casi todos los días, vosotros contéis algo en casa. Algo un poquito negativo. O pues hoy no sabéis, estaba aburrido, hoy estaba frustrado, la verdad es que hoy no he estado fino en el trabajo, hoy estoy triste porque este amigo mío últimamente no me llama. Oye, no sabéis, yo qué sé, en el torneo de pádel del otro día es que qué torpe estuve. Solo mostrando vulnerabilidad, nuestros hijos hablarán de su interior, porque no se sentirán juzgados y se sentirán que conectan por la vulnerabilidad, porque las cosas que más se conecta a día de hoy son con las cosas negativas, con las cosas que nos hace pues, más humanos, más de carne y hueso, que son las cosas negativas, que son las confidencias, las meteduras de pata, las cosas que no nos salen bien, aquello que no nos hace brillar. Insisto, no pretender que nuestros hijos hagan algo si nosotros no lo hacemos primero. Perfecto, Isabel, muchas gracias. Hasta aquí las preguntas de los asistentes. Isabel, gracias otra vez por la ponencia de hoy. Ha sido muy interesante poder entender cuál es la situación actual de la salud mental en niños, niñas y jóvenes, así como tener herramientas y ideas para tener cura de ella.
Gràcies també a totes les persones connectades des de tot el territori. Ha estat un plaer poder compartir aquesta estona amb vosaltres. Tornem a demanar disculpes a totes aquelles persones que no s'han pogut connectar a causa d'un problema tècnic. Recordem que la xerrada ha estat gravada i que us la farem arribar a través del correu electrònic. Ens veiem a la pròxima xerrada el mes de maig. Una abraçada i molt bona nit. Gràcies, Isabel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bona nit.